Aquí comienza Sin Pretexto, un espacio donde abordamos los desafíos para la construcción de una agenda de futuro. Sin Pretexto, junto a Mirna Schindler. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. En la oportunidad de hoy queremos hablar sobre uno de los anuncios que hizo el presidente Gabriel Boric en su tercera cuenta pública al país este pasado 1 de junio, cuando señaló que daría urgencia a un proyecto de ley sobre eutanasia. La eutanasia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, también de acuerdo a la Asociación Médica Mundial, se define como el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar. Actualmente, los países que tienen una ley de eutanasia en el mundo son Bélgica, Colombia, Canadá, Ecuador, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, que tiene una ley que todavía no entra en vigencia, España y los 6 estados que conforman Australia. Junto con el tema de la eutanasia, hay países que han legalizado el llamado suicidio asistido, que también tiene características muy particulares. Y quiero solo señalar lo siguiente. En el caso puntual del debate en Chile, lo que ha ocurrido es que el presidente, tal como señalaba en su cuenta pública, se ha hecho cargo particularmente de la situación de una mujer. Ella es Susana Moreira, quien el año pasado le solicitó al presidente Gabriel Boric la petición, digamos, de poder empujar una ley de eutanasia. Ella vive en la Florida y le dijo al mandatario en una carta que se siente lo que significa para ella vivir con una enfermedad degenerativa y progresiva que empeora con el tiempo. Susana Moreira padece de distrofia muscular, dice estar hoy feliz junto a su familia, pero que no quiere definitivamente llegar a una situación terminal y que desde este punto de vista ella considera que tiene el derecho, ¿no es cierto?, a elegir si quiere o no seguir viviendo. De hecho, lo plantea en esos términos. Ella dice, no se trata de querer morir, sino que se trata de elegir. Por supuesto, este anuncio generó la inmediata reacción de algunos parlamentarios que se pararon de la sala, parlamentarios de derecha, pero también de la Iglesia Católica. El arzobispo Chomalí criticó los anuncios también respecto del aborto y ha dicho, pierden los indefensos, pierde Chile y el Estado de Derecho. En la cuenta de ex Twitter, el líder de la Iglesia Católica criticó los dichos del gobierno y los tildó, comillas, de inhumanos. Parte entonces de las conversaciones que queremos tener hoy día con una experta en temas de ética médica y bioética, y queremos también comprender cómo se va a, según su planteamiento, según su visión, cómo se va a desarrollar esta discusión en Chile. ¿Hay agua en la piscina para que pueda avanzar una discusión o es simplemente un saludo a la bandera? Es parte de lo que estaremos conversando en nuestro capítulo de hoy de Sin Pretexto. Como todas las tardes, nos vamos a la música y ya regresamos. Bien, tal como les decía, junto con el ingreso de un proyecto de ley de aborto legal, otro de los ítems que marcó la agenda, o más bien la cuenta pública del presidente Gabriel Boric en su tercera cuenta pública al país, fue el anuncio de presentar un proyecto, de ponerle urgencia a un proyecto de ley de eutanasia y otro también relativo a cuidados paliativos que hasta ahora permanece sin avance en el Senado, es decir, un proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos. Ese es el cuerpo completo, ¿no es cierto? Y aprobar esta ley, dijo el presidente, es un acto de empatía, responsabilidad y respeto. Vamos a conversar a esta hora con una experta en temas de bioética y de ética médica. Estamos hablando de Diana Aurenque, filósofa y columnista y académica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago. Diana, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola, Mirna, muy contenta yo de poder compartir contigo y hablar de este tema tan importante. Así que gracias a ti por la invitación. De todas maneras. A ver, lo primero, ¿crees que el país está preparado para un debate de estas características, Diana?
Completamente, o sea, si uno mira un poco las estadísticas respecto de qué es lo que piensan las personas sobre el tipo de vida que quieren tener, o sea, supone que somos personas relativamente autónomas, libres, tenemos ciertos consensos respecto de que no queremos vivir con demasiados dolores, no queremos, digamos, que otros determinen nuestra propia vida y por lo tanto la forma en la cual nosotros queremos morir es algo que en realidad nos compete a nosotros como ciudadanos libres y autónomos de decir. Y si tú miras también las encuestas, la población chilena tiende a ver esto con mucho interés. Entonces, en realidad es un debate que se ha estado retrasando, pero es algo que en Chile tiene lugar, hay interés. Y yo creo que están las condiciones para dar este debate. Correcto, porque claro, lo que uno observó, obviamente que esto va acompañado con el otro anuncio que hace el presidente que dice relación con el proyecto de aborto legal. Bueno, primero se paran los parlamentarios, se señala posteriormente desde por lo menos algunos partidos, como la UDI, por ejemplo, que esto va a ser un freno para la discusión y para los acuerdos en otras materias como la reforma a las pensiones. Por eso te pregunto respecto del impacto que generan, porque son temas valóricos súper controversiales. La Iglesia Católica, sin ir más lejos, a través del arzobispo Chomalí, habló de proyectos inhumanos presentados por el gobierno. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo ves ese debate? Sí, bueno, una cosa, por supuesto, es cuando uno ve y dice, bueno, esto lo presenta el presidente y uno puede analizar si es algo así como estratégicamente algo que le sume al gobierno para sacar otras cosas, o más bien estratégicamente quizás no era el momento. Eso es materia como para yo creo que los cientistas políticos, eso es una cosa. Yo creo que acá el debate es otro, o sea, hace tiempo se está diciendo que, por ejemplo, en el caso del aborto, las 3 causales parece que no son suficientes. Por otro lado también, sabemos que incluso en esas 3 causales han habido hartos problemas de aplicación debido a no solamente esto de la objeción digamos, de conciencia institucional, sino también porque más de como el 47% de los médicos están objetando, los obstetras, realizar estos procedimientos. Entonces, y estamos hablando que la mayoría de las personas o las mujeres que requieren esta ayuda son mujeres muchas veces menores de edad, violadas, entonces estamos hablando de un grupo, digamos, vulnerable, ¿no? Entonces, eso pasa con el tema del aborto. Y efectivamente son temas valóricos difíciles, pero que son inevitables en sociedades que, como digo, somos plurales, donde las expectativas de vida, las formas de vida, las decisiones respecto del propio cuerpo, especialmente en el contexto de lo que podemos decir los derechos de las mujeres, que aún están, o todavía están, hay derechos, pero todavía la materialización de esos derechos está bastante al debe. Me parece que es un debate que se tiene que poder realizar, más en un gobierno que se declara feminista o por lo menos muy cercano al feminismo. Es esperable que esto tuviera que aparecer de un momento a otro, pero como digo, la eutanasia o la discusión sobre el aborto y qué significa realmente el aborto es una cuestión que se viene discutiendo hace tiempo. Ahora, yo solo quiero decir una cosa, y es que lo que creo que es muy importante es que el debate se haga con argumentos desde las disciplinas que conocen bien los debates. Porque, por ejemplo, claro, Chomalí o el Vaticano o los que sean representantes de una forma particular de entender la vida van a tener una serie de sinónimos que no tienen que ver mucho con lo que se ocupa, digamos, en las legislaciones o en la academia para entender por qué estas medidas quizás, o sea, ojalá no hubieran abortos, ojalá no fuera necesario el suicidio asistido, pero estamos en condiciones donde la realidad es otra y por eso el debate debería hacerse con buenos argumentos y no solo con estos slogans que solamente confunden el debate y no permiten que nosotros podamos tener este debate como sociedad civil. Claro. Diana, ayúdanos a entender la diferencia o los matices que hay entre, por supuesto, la eutanasia que se aplica en muy pocos países del mundo. De hecho, estoy leyendo que lo más actualizado está Bélgica, Colombia, Canadá, Ecuador, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, que está la ley aprobada, pero todavía no entra en vigencia, España y 6 estados de Australia. Pero luego está lo que se llama el suicidio asistido, que bajo determinadas circunstancias se aplica en otros países también. ¿Cuál es la diferencia para entender? Sí, buena pregunta. Eutanasia se entiende como, a ver, en ambos casos se trata de adelantar la muerte. No se trata de que aquí, y que tiene, es decir, cuando las personas o pacientes tienen diagnósticos
que son terminales, como se dice, donde no hay recuperación, con una merma de calidad de vida importante, o sea, son siempre causales médicas, ¿no? No es como suicidio per se, alguien quiere morir y listo, no es eso. Tiene que haber algún tipo de diagnóstico que diga la persona está viviendo una vida como un sufrimiento y tiene la capacidad autónoma de decir, no quiero esperar solo con cuidados paliativos la llegada de mi muerte, sino que prefiero adelantar ese punto, ¿no? O sea, la muerte es inminente y el deterioro se viene. La diferencia entre ambas es que en la eutanasia, la agencia de que alguien fallezca, por ejemplo, la inyección letal o la administración de una dosis letal, es proporcionada por un tercero, en este caso, los médicos. En el suicidio asistido, la dosis letal me la prepara, por ejemplo, un médico y yo me la administro. Esta es una diferencia importante porque a veces muchas de las cosas que digamos, el gran argumento para poder aceptar, a mi juicio, la eutanasia o el suicidio asistido es la clara y libre voluntad de la persona afectada respecto de querer adelantar la muerte. Entonces, en el caso del suicidio asistido, está claro que es la misma persona la que, por así decir, comete el suicidio. Ahora, ¿por qué esto es tan controvertido? Por muchas razones, no solo por lo de la Iglesia Católica. Aquí hay que entender también que en la ética médica internamente estaba siempre prohibido el aborto o también la eutanasia. Estamos hablando de una ética muy antigua que ha, digamos, marcado la profesión médica, pero que sin duda ha tenido revisiones precisamente porque las formas de vida han cambiado, porque las tecnologías han cambiado, porque la ética médica no nació una vez para poder quedarse, digamos, establecida en piedra, sin entender que los contextos sociales y culturales cambian. Entonces, desde ahí se entiende que se haya, o que ocurran renovaciones, digamos, desde lo que es éticamente permisible para un médico ofrecer, digamos, ¿no? Claro, ahora quiero también entrar en el punto que tiene que ver con la autonomía, Diana. Espérate, déjame contar antes que eso que estamos conversando con Diana Aurenque, filósofa y columnista académica del Departamento de Filosofía de la USACH, experta en ética médica y bioética. La diferencia, o más bien los dos elementos que están en juego en esta discusión y en este debate, que tiene que ver con la autonomía del paciente para decidir sobre su propia vida, pero también una muerte digna. A ver, entremos ahí. Sí. Yo personalmente, cuando se ponen estas cosas como muerte digna, vida digna, me parece que solamente enturbia el debate, porque es muy difícil a veces decir que es digno, ¿no? O sea, digno puede ser morir en la casa esperando que llegue la muerte cuando llegue, digno puede ser también querer adelantarla. Entonces, el concepto de dignidad a veces me parece que es muy poderoso desde la retórica ética, en las legislaciones también aparece, pero confunde mucho respecto a cómo yo le doy un contenido. Lo que normalmente uno puede entender bajo esta idea de morir dignamente es morir sin, digamos, dolores o sufrimientos eternos, sin que uno diga, mi vida se ha vuelto más bien un padecer permanente, incluso aunque yo reciba, por ejemplo, medicamentos paliativos para controlar el dolor, pero para la propia persona que habita una enfermedad, que habita, como digo, un deterioro importante, se ha vuelto la vida más una carga que un valor. Entonces, en ese sentido, la idea justamente de la eutanasia o el suicidio asistido es poder permitirle a las personas que no deseen seguir los caminos paliativos, que siempre tiene que ser una opción. No se trata aquí que eutanasia o cuidados paliativos. Es por eso muy importante que el proyecto englobe las dos. Pero las personas que no quieran pasar por ello puedan también tener la opción de adelantar la llegada de la muerte. Ahora, la autonomía, preservar la autonomía es lo más importante. Por ejemplo, para la ética médica, no es cualquier deseo de morir válido, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor haya un estado medio depresivo, recién, no sé, uno se entera de un diagnóstico terrible, por ejemplo, un cáncer en un estadio terrible, a lo mejor yo lo primero que pienso es, acabemos esto al tiro, porque el shock de la información es muy fuerte. Otra razón puede ser también que las personas no quieran tratamientos por evitar costos médicos. Y eso en Chile yo creo que es un argumento súper fuerte para tener cuidado, que las personas no deseen, digamos, adelantar la muerte para evitar ser costo. Eso es terrible, porque significa entonces que en el fondo las decisiones no están siendo realmente libres, sino más bien en consideración de no afectar a terceros. Yo creo que esas son las cosas que hay que resguardar y por supuesto, como decía antes, si en el caso de un estado depresivo se puede diferenciar de una, digamos, de una sensación de la vida que vivo ya no vale la pena, hay formas de poder distinguirlo. Cuando uno razonadamente, informadamente y de forma coherente tiene un deseo de adelantar la muerte, eso se puede distinguir también.
Sí, Diana, de hecho, para también nuestros auditores que no nos ven a esta hora, contar que en América Latina, bueno, solo Colombia despenalizó la eutanasia en 1997. En México existe la llamada ley del buen morir, que autoriza al paciente o a su familia a pedir que la vida no sea prolongada por medios artificiales, mientras que en Uruguay el Congreso discute un proyecto sobre la eutanasia. Entonces, eso es la realidad, digamos, de lo que está aconteciendo, al menos aquí en la región. Pero luego tenemos experiencias en otros países como Suiza, que es bastante pionera y tiene programas que, claro, uno los ve y tú sientes que estás un poco en un capítulo, perdón, lo voy a plantear, quizás no es lo más adecuado, de Black Mirror, porque es un poco así como, ok, yo decido morir y me voy a un programa que se llama Exit, ¿no? Y voy y me ponen una inyección letal o como sea, ¿no? Y salgo de ahí muerto, ¿no? Que está absolutamente en línea con lo que estamos conversando, la autonomía de la persona para decidir sobre su vida. Me imagino que todo esto en casos muy extremos, y también entiendo, y con esto cierro, Diana, que tiene que haber un cuerpo médico o de expertos que definan que la persona y el paciente está en la categoría, digamos, establecida por la ley, ¿no es así? Sí, bueno, está también Dignitas. Pero yo quería decir esto. Si uno piensa en términos como ya más globales, el ser humano, si algo tiene en términos de libertad, es permanentemente la posibilidad de atentar contra su propia vida. Quizás la libertad más grande que tiene el ser humano, a diferencia de otros parientes mamíferos, es que nosotros decidimos vivir cada vez que no nos suicidamos. Es decir, somos perfectamente capaces, ¿no?, de poder decir en realidad esta vida no la quiero. Entonces es muy raro, porque el suicidio en el fondo es la libertad más grande que tenemos. Pero cuando estamos ante determinadas situaciones, como por ejemplo enfermedades, como digo, cuestiones bien claras, uno dice, bueno, ¿por qué voy a tener que cometer suicidio de una manera donde, hasta hace poco el suicidio estaba penalizado también en algunos países? O sea, esto no es solamente la ética médica, va detrás de esta concepción de que la vida es un valor, que la vida siempre tiene que ser, que es indisponible, y por eso ahí hay una cuestión muy judeocristiana operando, de que como ha sido un regalo, entonces nosotros no podemos disponer y cortar de este regalo, sino que el hacedor, el creador, debería ser el que nos corta, digamos, el destino y no nosotros mismos. Pero si nosotros no tenemos esa visión de la vida y somos más bien laicos y decimos en realidad, yo tengo todo el derecho de decir hasta aquí llego con mi vida, pero, por ejemplo, no lo puedo hacer por mí mismo porque ¿recuerdan la película esta de Javier Bardem, Mar Adentro? Exacto. Ese es un caso muy buen caso para explicar, esta persona no se podía suicidar a sí misma, ¿no? Necesitaba del apoyo de un tercero, y en ese sentido tú explicas que ese dejar morir o acelerar la muerte no es un mal para la persona que lo está pidiendo. Entonces, son varias cosas. Entender que la vida no siempre es un bien para el que la vive, y también que en ocasiones la muerte puede ser un alivio. Y ahí tú te das cuenta que ya no estamos hablando de matar, no estamos hablando de asesinato, no estamos hablando de hacer un daño, sino más bien de mitigar dolores y ayudar a alguien a que deje una existencia que ya está plagada de dolores y padecer. Bueno, de hecho, contarles también a nuestros auditores que lo que el presidente anuncia se basa en una carta que envió una mujer llamada Susana Moreira, que le pide la eutanasia al presidente Gabriel Boric, y ella es una persona que vive en la comuna de La Florida, que padece de distrofia muscular, que ha dicho que ella es muy feliz con su marido, con su familia, pero no quiere llegar a una situación extrema donde efectivamente ya no pueda valerse en absoluto por sí misma, ¿no? Entonces ella lo que habla básicamente es que no se trata de querer morir, sino que se trata de elegir. Ella pone el acento ahí, en eso, la elección del ser humano. Es que en el fondo uno dice, si nosotros, en términos de una sociedad plural, podemos decidir qué religión adoptamos, las parejas que tenemos, lo que estudiamos, la orientación política, es decir, se supone que somos personas autónomas para poder decidir una serie de cosas sobre nuestra vida, ¿no? Entonces parece ser bastante poco razonable que no se permita que uno pudiera también decidir sobre la muerte, ¿no? Pensando también que vivimos en sociedades cada vez más longevas, es decir, la posibilidad de que nos dé un cáncer complejo, la posibilidad, porque no es que la vejez sea enfermedad, pero la vejez significa que una serie de procesos biológicos de reparación del cuerpo dejan de funcionar. Entonces, por eso, mientras más envejecemos, también más enfermamos y más, digamos, dependencia ocurre. Entonces, teniendo esto a la vista, también sabiendo que tenemos cada vez más tecnologías para mantenernos los cuerpos biológicamente quizás en vida, pero no, por ejemplo, con el desarrollo de la personalidad o la conciencia o las libertades que nosotros queremos tener en ese espacio de vida que tenemos, yo creo que el debate sobre
cómo queremos morir es necesario, es algo que no pasa por voluntades arbitrarias del presidente o de Vlado Mirosevic, que ha sido, por ejemplo, los impulsadores de este proyecto desde hace mucho tiempo, y toda esta otra gente que también ha estado detrás. Entonces, aquí hay una cuestión de sacarnos la venda de los ojos y decir, ojalá no hubiera muerte, ojalá no morir, ojalá no morir, no tener enfermedades, pero la realidad es otra, y la pregunta es cómo el Estado proporciona ciertas, digamos, garantías para que uno pueda desarrollar ese libre proyecto de vida que también incluye cómo queremos morir. Sí, Diana, por último, y en atención a que ha sido el proyecto de todos los temas valóricos, si se quiere hablar, ¿no?, de temas valóricos más resistido por el sector más conservador o que tiene, qué sé yo, un reparo por sus creencias, ¿no es cierto? En fin, es el tema del aborto legal. Y ahí te quiero hacer una pregunta, porque se habla de aborto libre, pero la verdad es que esto no es aborto libre, o sea, no es como que yo voy a abortar a los 9 meses de gestación, es un aborto legal por etapas, entiendo, con un límite, por cierto, como ocurre en todos los países del mundo, pero ¿cómo ves tú que se anuncie un tema como este? Y te hago la misma pregunta que te hacía respecto de la eutanasia. ¿Tú crees que el país está preparado para abrir el debate al aborto legal? Mira, qué bueno que lo plantea, y también tenemos esta cosa del lenguaje muy importante. O sea, yo me encantaría que el gobierno y los gobiernos tuvieran algo así como un comité de ética permanente, que pudiera asesorar realmente a un presidente para poder decir las cosas bien. Hablar de aborto legal es como decir aborto libre. Y como bien dices tú, esto no es así. Lo que está normalmente, excepto ahora en Francia, que se constitucionalizó el aborto, y esa es una cosa inédita, lo que tú tienes siempre es la despenalización, es decir, tú entiendes que esto no es lo ideal, pero no vas a penalizar a las mujeres hasta el 3er mes de embarazo aproximadamente, porque hasta ahí tú tienes más o menos evidencia de qué cosa, de que por más que haya algo que se está desarrollando, un ser humano en potencia, que va a ser una persona como nosotras acá afuera conversando, con intereses, con cuerpo, en realidad tiene una absoluta dependencia con la madre, es decir, hay un conflicto no entre personas, como por ejemplo tú y yo podríamos tener un conflicto, sino más bien es un conflicto intrapersonal, ¿no? O sea, la mujer tiene adentro una obligación de gestar que no necesariamente, que es algo imposible realmente de obligar. Y tú tienes buena evidencia científica y acuerdos, como digo, de decir hasta cierto tiempo de gestación, no estamos hablando de un niño, no estamos hablando de un hijo, no estamos hablando de un feto siquiera, estamos hablando de un embrión que todavía no siente dolor, todavía no tiene un cuerpo que tú puedas violentar. O sea, es un concepto que se está desarrollando. Entonces, es importante como hacer la distinción de que no es que no sea nada, es algo, pero es muy diferente, insisto, poner de igual a igual una mujer que está aquí en el mundo, con derechos y deberes, que es persona indiscutiblemente, con una potencia de personas, ¿no? Es diferente. Entonces, yo creo que en el país sí se puede dar un debate, pero se tiene que dar un debate justamente con los argumentos claros, con la información de por qué se permite esto. No, yo no, por eso también de repente a mis amigas, colegas feministas, les digo, no vengan aquí con la mujer abortamos o aborto libre, porque no es tan así. O sea, realmente es un conflicto y no es como yo decido cualquier cosa, sino que se entiende que en un conflicto tan complejo como es el tener un conflicto con el propio embarazo, se puede poner la voluntad de la mujer por sobre, y la integridad del cuerpo de la mujer por sobre los derechos prospectivos de esta persona en potencia, ¿no? Pero es importante hacer la aclaración, porque si no fuese esto en potencia también algo importante, podríamos clonar, podríamos agarrar óvulos y venderlos, y ahí también se supone que hay ciertos resguardos legales, porque efectivamente lo que está ahí es algo que le damos un valor y por buenas razones, pero no puede, y a mi juicio es ser más importante que esta persona que ya nació, que está en el mundo, que es persona indiscutiblemente. Correcto. Bien, pues Diana Aurenque, filósofa, columnista académica del Departamento de Filosofía de nuestra Universidad de Santiago, y experta en ética médica y bioética. Quiero darte las gracias y por supuesto te dejo súper invitada cuando comience el debate de ambos temas y también del aborto, que va a generar mucha controversia probablemente, claramente, ¿no? Ya lo generó el solo anuncio en el Parlamento. Sí, solo decir que bueno que las controversias sean por estos temas.
y no por tantas cosas que a veces hay controversia innecesaria. Estos son los debates importantes y está bien, vamos a tener desacuerdos, van a haber problemas, pero yo creo que esto es una oportunidad de realmente entrar a los temas que son los temas importantes. Y solo dejo dicho que hoy día lanzamos justamente el libro Cómo y Cuándo Morir, en la Adolfo Ibáñez, que justamente tiene que ver con eutanasia, suicidio asistido, de Daniel Loy. Vamos a estar también con Carlos Peña presentándolo, así que los dejo invitados a la maravilloso. Oye, buenísimo. Que gracias por avisarnos también. Muchas gracias y te agradezco muchísimo una vez más, Diana, por haber estado con nosotros. Encantada, cuando quieras. Gracias. Gracias. Nos vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de este ciclón extratropical y la llegada del fenómeno La Niña. Pero en definitiva, ¿qué se viene? ¿Se vienen lluvias? ¿Cuáles son las regiones que van a estar más afectadas? Se habla de tormentas, de inundaciones, de temporales. Vamos a estar con un experto, Patricio González, investigador de climatología de la Universidad de Talca. Nos vamos por un ratito y ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso y tal como les comentaba, ¿no es cierto? Junio llega junto a un ciclón extratropical que comenzaría hoy. En una primera instancia, este sistema frontal se daría desde la región del Maule hasta los lagos y el viernes llegaría a la región de O'Higgins y es posible que el sábado 8 culmine con la inclusión en la región metropolitana y también la región de Valparaíso. A ello se suma la evidencia, según lo que han dicho los expertos, de que el fenómeno de La Niña se acerca cada día más a Sudamérica con un notorio y rápido sobreenfriamiento del mar y esto va a provocar que nuestro país entre en uno de los inviernos más fríos y secos de los últimos años. De esto y más queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, él es Patricio González, investigador del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agricultura, CITRA, de la Universidad de Talca. Patricio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Gracias, Mirna, por la invitación y bueno, como tú bien dices, esta semana es muy complicada. Otra vez la región del Maule va a ser impactada, como el año pasado, por estos sistemas frontales que son bastante atípicos. Como tú has dicho, hay un ciclón que no es un huracán, es una baja presión solamente que está ubicada entre la región del Maule y la región de Aysén, una gran extensión, 4.000 kilómetros, que está detenido en el Pacífico, pero como una catapulta está lanzando sistemas frontales a la zona central de Chile que van a tener ciertas consecuencias y de lo que vamos a hablar hoy día. Claro, Patricio, partamos entonces por definir qué es un ciclón extratropical, porque uno escucha la palabra ciclón y la gente de inmediato se remite a los ciclones de Estados Unidos y uno dice, pero a ver, calmado, no es lo mismo. A ver, cuéntanos de qué se trata. No, es que yo creo que se ha exagerado el término ciclón a través de la prensa. En realidad, lo que se llama ciclón es lo que antiguamente nosotros conocíamos como temporales. En los años 70, los años 60, habían temporales de lluvia y viento. Esos temporales están asociados a una baja presión que acompaña a los sistemas frontales. Y este ciclón, ¿no? Que es solamente una baja presión, no es un huracán, porque nosotros no tenemos mar cálido, tenemos un mar bastante frío, de 15, 16 grados. Los ciclones tropicales están sobre mares que tienen 28, 29 grados, que les provoca, le otorga humedad y energía. Nosotros no, es solamente una baja presión asociada a un sistema frontal. La única diferencia es que esta baja presión, que ahora se le ha llamado ciclón, tiene una gran extensión, va desde la región del Maule hasta la región de Aysén, ¿no? Y casi 2.000 kilómetros de extensión, pero que está detenido sobre el Océano Pacífico porque no puede avanzar, porque hay una alta presión en Argentina que lo está deteniendo, pero que está generando una especie de catapulta que está lanzando sistemas frontales hacia la zona central de Chile desde el martes en la noche, incluso hasta el domingo. A mí más me preocupa la cantidad de lluvia que pueda caer. Van a haber vientos, sí, vientos de 60, 70 kilómetros por hora, pero lo que a mí me preocupa es la intensidad que van a tener estos sistemas frontales que vienen asociados a dos ríos atmosféricos
y que además que de proporcionarles humedad, porque estos ríos atmosféricos vienen del trópico, son bandas de nubes, además les van a proporcionar calor. Y eso, cuando el sistema frontal llegue a la cordillera en Maule, Ñuble, Biobío, que son las regiones más afectadas, la isoterma va a estar cercana a los 3.000 metros y de ahí hacia abajo va a llover. Entonces, ahí está el problema de que se pueden activar quebradas, se pueden activar ríos, se pueden activar movimientos en masas en lugares de precordillera como el Maule, por ejemplo, en que hay muchos asentamientos humanos que ya sufrieron impactos el año pasado, si bien recordamos lo que ocurrió en la precordillera de Linares. Patricio, pero hemos tenido fenómenos de este tipo en el, no sé, en el Chile reciente, porque estoy tratando de recordar cuándo pudo haber una situación parecida a la que tú estás describiendo. Mira, han habido situaciones. Yo recuerdo que en el año 1965 hubo un gran temporal en la zona central de Chile, quizás asociada también a una baja presión muy parecida. El año 1972 también tuvimos en mayo una gran cantidad de precipitaciones y de nieve, que incluso nevó hasta Rancagua, que podría haber sido también asociada a una baja presión ciclónica. El año 82 tuvimos también grandes lluvias, recordamos la salida del Mapocho, y el año 86-87 también tuvimos temporales de la misma magnitud. Lo que llama la atención en este momento es la gran extensión norte-sur que tiene esta área ciclónica o de baja presión. Estábamos hablando desde la región del Maule hasta la región de Aysén, casi 2.000 kilómetros de extensión. Y lo que genera esta baja presión es que, como te decía, como esta baja presión está circulando, igual que un remolino, siguiendo las agujas del reloj, está acercando o está lanzando como catapulta sistemas frontales hacia la zona central de Chile. Si eso tú lo sumas a que vienen asociados ríos atmosféricos que vienen del trópico, que le proporcionan una cantidad grande de humedad y de calor, y si tú esos sistemas frontales lo haces colapsar con la cordillera de los Andes, precordillera que tiene muchas quebradas, muchas alturas, la cordillera nuestra, la zona central de Chile cambia de nivel en corto periodo de metros, lo cual puede generar en algún momento lluvias torrenciales en corto plazo, y ahí está el peligro para el caso de la región del Maule, Ñuble y Biobío. Y el otro problema que yo estoy viendo es que hay una probabilidad de que estas lluvias sean más intensas durante el miércoles en la noche y jueves al amanecer, y el sábado en la noche y el domingo al amanecer, por lo cual las poblaciones que están ubicadas en sectores precordilleros y también en el valle, recordemos que las ciudades de Chile no están capacitadas para evacuar tanta cantidad de agua en poco tiempo, puedan sufrir efectos dañinos. Recordamos el río Mataquito el año pasado, que se salió y inundó Licantén y causó un gran estrago en la agricultura que aún no se recupera. Entonces, hay un escenario muy crítico para mí, desde el día, en estas tres regiones, ¿no? Maule, Ñuble y Biobío, entre el día martes en la noche hasta el domingo. Santiago es probable que tenga lluvias hacia el fin de semana, y algo de viento, pero la cuantía de lluvias, el impacto va a ser mayor en estas tres regiones. Claro, de todas maneras. Estamos conversando hasta ahora con Patricio González. Él es investigador del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA de la Universidad de Talca. Patricio, estas lluvias que vamos a ver y que tú dices que van a estar concentradas principalmente en estas regiones, pero también estaría llegando a la zona central, hablemos de la región metropolitana y la región de Valparaíso. ¿Van a tener qué impacto y la implicancia también, me gustaría saber, en la sequía? O sea, ¿mueve la aguja algo o nada? Es un dato más, ¿no? Digamos, pero que no va a tener grandes implicancias en la sequía que nos afecta. Mira, estos sistemas frontales que nosotros estamos hablando son masas de aire, por lo cual tienen movimiento muy aleatorio durante horas y días. Entonces, por eso se habla de tendencias y no de pronóstico. Un pronóstico se hace a 24 horas y 48 horas, con certeza. Perfecto. Más de eso ya se habla de tendencias. Entonces los modelos que son muy certeros, los modelos europeos que nosotros manejamos, están determinando que hacia Santiago, incluso hacia las regiones de O'Higgins,
esto pueda llegar hacia el fin de semana, ¿no? Con precipitaciones, algo de viento, y esto pueda generar algún tipo de molestias en una región como la metropolitana, que es también bastante vulnerable al viento, que se puedan caer árboles, pueden generar algún tipo de problema, lo mismo que la región de Valparaíso, pero de todas maneras en un tono menor a lo que va a ser la región del Maule, Ñuble, Biobío, que estamos en el centro de los climas mediterráneos, estamos a 35 grados de latitud, y ahí obviamente estos sistemas serían de mayor impacto. Pero incluso hacia el fin de semana podría llegar algo de lluvia hasta la precordillera de Coquimbo. ¿En qué ayuda la sequía? En mucho. Llevamos 15 años de mega sequía, no la va a solucionar en su intensidad, pero todo lo que podamos acopiar en nieve y en lluvia hasta junio de este año va a servir para el riego de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en que las temperaturas pueden subir sobre los 35, 37 o 38 grados, como ocurrió este verano. Recordemos, como tú bien dices, en el segundo semestre se va a producir un evento de la Niña, eso es casi ya seguro, estamos hablando sobre el 70%. De acuerdo a los últimos indicadores de la temperatura del mar, ya el evento costero en Perú está con temperaturas negativas de -1 grado en mayo. El evento en la zona ecuatorial central, ya las temperaturas están volviendo prácticamente a la neutralidad, se están adelantando, se pensaba que esto iba a ocurrir en julio-agosto, pero parece que el evento de la Niña se va a adelantar, no va a haber un periodo de transición y es probable que hacia fines de junio y ya en julio empiece a manifestarse el evento de la Niña, y eso obviamente nos va a dejar varias cosas: una caída pluviométrica en la zona central de Chile, mayor cantidad de masas de aire con heladas que pueden ser hasta de 3-4 grados bajo cero, que puede afectar a la hortaliza de invierno, heladas tardías hacia septiembre, ¿no? Que pueden afectar también a la fruticultura, viticultura, mayor cantidad de días cubiertos y mucho frío, temperaturas mínimas de 2 grados, máximas de 7 grados, mucha niebla y mucha sensación térmica fría, lo que genera un problema colateral, que son los eventos de emergencia ambiental por la quema de leña, que entre Santiago y Temuco es muy usada, leña a veces que no es certificada, y que ya en la región del Maule hemos tenido eventos de emergencia por contaminación. Eso va a subir producto del frío, y obviamente lo más importante es que las lluvias puedan decaer en el corazón del invierno, que es julio, agosto y septiembre, porque el evento de la Niña se puede extender incluso hasta junio del 2025 o incluso extenderse hasta el 2026. El evento de la Niña, por el cambio climático, normalmente está siendo más larga que el evento del Niño. Nosotros aún tenemos evento del Niño en junio, y por lo cual esto es parte también de esta ayuda que nos está dando el evento del Niño, las últimas estertorias de precipitaciones que van a ser bastante intensas. Totalmente, Patricio. Igual te quiero hacer preguntas respecto de la Niña, pero antes, mira, yo suelo consultar el sitio noruego YR, ¿ya? Y yo creo que es bastante certero. Y está pronosticando para el próximo miércoles 12 de junio caída en Santiago de 33 milímetros. ¿Tú crees que se pueda dar una situación así? Mira, hay modelos europeos, que nosotros también los manejamos acá, que son muy confiables para nosotros, los modelos europeos. Los modelos europeos normalmente lo hacen a 2 semanas. Pero como sabemos en meteorología, a medida que tú te vas alejando en días, va decayendo la probabilidad de que así pueda ser. Entonces, ese es un escenario solamente que puede haber. Pero con el correr de los días, tú vas a ir viendo que eso va a ir decayendo o va a ir cambiando. Entonces, hay que tenerlo como una probabilidad, porque todos los modelos serios siempre determinan una probabilidad. Por ejemplo, dicen, este miércoles y jueves va a llover en la zona central de Chile con una probabilidad del 70%. Eso es bueno. Pero a veces, cuando la próxima semana dice, como tú dices, va a llover en Santiago, la probabilidad es del 30%. Bueno, eso puede cambiar, eso es muy bajo. Totalmente. Entonces hay que tener mucha precaución con las proyecciones de más largo plazo. Yo creo en los modelos cuando proyectan a 4 días. Ahí están dentro de las posibilidades que puede haber. Pero como tú dices, estos modelos se están basando en que este ciclón
¿no? Que se le ha llamado mucho la atención, este ciclón, que es una baja presión, no es más que eso, no es un huracán ni un tifón. Este ciclón va a permanecer rotando, porque el ciclón rota siguiendo las agujas del reloj. Entonces, como catapulta, está lanzando sistemas frontales a la zona central de Chile, pulsos frontales. Pero esto, de acuerdo a los modelos, va a continuar esta baja presión hasta la próxima semana. Probablemente continuaría. Y si es así, las lluvias podrían continuar hacia la próxima semana, incluso llegando hasta la capital. Patricio, entonces, si te estoy entendiendo bien, las regiones que van a tener más impacto de este ciclón podrían tener lluvias acompañadas también de aluviones, precisamente porque la isoterma cero va a estar mucho más alta. Exactamente. Las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, la isoterma. ¿Y por qué la isoterma alta? Porque el río atmosférico no solamente trae un aporte de humedad, ¿no? Y de vapor de agua, sino que como viene del trópico, también le inyecta al sistema frontal temperatura. Y esta temperatura, cuando llega a la cordillera de los Andes e interactúa con ella, hace que la isoterma cero suba a los 2.800, 3.000 metros. Entonces, si llueve con esta lluvia cálida, todo lo que está bajo los 3.000 metros se va a derretir. Y si hay nieve, y si hay material rodado, y si hay algún tipo de pendiente, ¿no? O de quebradas que son muy activas en estas tres regiones, puede provocar un aluvión. Además, nuestros ríos son muy tormentosos y correntosos en la precordillera, por lo cual cualquier movimiento en masa que caiga sobre el río va a generar un impacto de inundación en el valle, como ocurrió el año pasado con el río Mataquito. Entonces, ahí hay que tener las precauciones, porque en Chile, lamentablemente, no nos hemos adaptado a estos extremos climáticos. Todavía no se han construido las famosas defensas fluviales que se iban a hacer en el río Mataquito, no se ha avanzado más del 30%, entonces ahí hay un riesgo también, porque el río Mataquito no tiene un controlador. El Maule tiene un controlador que es la laguna del Maule, y tiene Corbú Machicura, que son dos embalses que controlan el agua y la van soltando de a poco, lo cual no permite que se inunde el valle, ni Constitución, que es el puerto. Pero Mataquito no tiene ese control, entonces fácilmente se puede inundar nuevamente los campos y Licantén. Es una probabilidad. También Linares, que es una región muy de precordillera, donde hay mucha gente que vive cercana a ríos, y esos ya sufrieron el impacto y han vuelto nuevamente ahora a ocupar sus espacios. Entonces, bueno, como país hemos estado muy atrasados para tratar de mitigar y defendernos de esta vulnerabilidad. Y lo que queda después es otra cosa. Normalmente se hace que la gente evacúe sus casas, lo que les cuesta mucho a ellos, evacuar, dejarlas solas, ¿no? Por el robo, por la destrucción, y obviamente después contar cuántos fueron los daños que hubo, pero adelantarse con defensas de río, adelantarse con alguna medida de mitigación, no quizás cambiar la estructura de ubicación de estas poblaciones, no se ha hecho en Chile porque no tenemos los recursos, no tenemos de alguna manera la urgencia de enfrentarnos al cambio climático. No he escuchado yo a nivel político de qué manera nos vamos a enfrentar a estos extremos, y eso es lamentable, porque la que más sufre normalmente es la gente más humilde, la gente que tiene menos recursos y la gente que ocupa sectores muy, muy vulnerables. Sí, Patricio González, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría solo preguntarte, llegado el fenómeno de la Niña, que tú señalabas que podía ser después de junio, se nos viene un periodo de sequía importante, o sea, como si ya no bastaran los 14 años de sequía, ¿vamos a seguir con sequía y por cuánto tiempo? Mira, el fenómeno de la Niña es un fenómeno que el cambio climático lo ha ido extendiendo en el tiempo. Tuvo un evento de la Niña del 2021 al 2023, casi 3 años. En cambio, el evento del Niño es más corto. Entonces, el evento de la Niña ya, yo creo que estamos superando el 70% de probabilidad de que se extienda desde julio, como te decía, hasta julio del 2025 y probablemente hasta el 2026. Y la característica del evento de la Niña es que la pluviometría decaiga, ¿no? El segundo semestre haya menos lluvia, las lluvias sean de un día o 2 días con montos muy pequeños, pero va a predominar el frío, las masas de aire polares, las heladas, etc.
lo que no es bueno para la agricultura de una zona central de Chile, que seguramente, ojalá que así no sea, va a salir algún tipo dañada después de esta semana, como lo que ocurrió el año pasado en la agricultura, con la salida de ríos y obviamente con las pérdidas que hubo en los canales, las compuertas. Entonces, cómo el fenómeno de la niña va a traer esas características, incluso heladas tardías hacia la primavera. Ya es casi un hecho, aunque en climatología no se puede hablar de un hecho, pero las probabilidades dicen que ya el segundo semestre vamos a estar insertos en un evento de la niña cuya característica fundamental es la caída pluviométrica y la caída de nieve, además de masas de aire frío que generan heladas que afectan normalmente en este caso a la hortaliza y hacia la primavera, hacia los frutales. Entonces, mira, en estos extremos que pasamos de lluvia intensa, destructiva, a un frío intenso, es lo que vamos a tener que vivir como país en los próximos 100 años, 50 años, porque el cambio climático irreversible, todos los modelos determinan que vamos a pasar los 1,5 grados, y si el sistema político no nos ayuda a mitigar y a reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, es muy poco lo que vamos a poder de alguna manera enfrentar con éxito estos extremos climáticos que ya hemos vivido. Ya pues Patricio González, investigador del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA de la Universidad de Talca, gracias por tus aportes y por ayudarnos a entender también este fenómeno climático que se está aproximando al país. Gracias a ti, Mirna, y bueno, a tomar las providencias respectivas frente a estos eventos extremos, así que le agradezco a Radio USACH por la invitación y por el interés de conocer estos fenómenos. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Bien, pues nosotros llegamos al final de nuestro programa de hoy. Los dejo invitados para que continúen en sintonía de Radio USACH 94.5 y nos reencontramos como todos los días a las 6 de la tarde, ya lo saben, de lunes a viernes en Sin Pretexto. Que tengan un buen fin de jornada.